Gracias, presidente. Muy buenos días. Precisamente hablando del INE, la semana pasada un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos hacía una defensa a este organismo electoral en México. Decía que había tomado nota de las protestas en defensa de esta organización y decía que instituciones electorales independientes, libres y de influencia política son relevantes en los procesos democráticos. ¿Cómo observa esta declaración de un vocero, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esta defensa que hace del Instituto Nacional Electoral a la luz de la marcha de la semana pasada, presidente? Está bien, es libre de expresarse. Esa es la costumbre que había antes, de que se iban a quejar allá a Estados Unidos. Nos van a acusar. Nos van a la embajada aquí con nuestro amigo Ken Salazar o al Departamento de Estado. Y nunca falta tampoco en el gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, porque es parte de su tradición, yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo. Pero tampoco pasa nada. Aquí sí, el Reforma, imagínense todo lo que dicen en el Departamento de Estado. Las agencias internacionales son las fuentes de información más socorridas por periódicos conservadores como el Reforma. Pero no pasa nada. ¿Califica esto como una crítica a su propuesta de reforma electoral? Sí, puede ser. Y no está mal la crítica. Solo en las dictaduras no se acepta la crítica, pero en las democracias tiene que haber crítica y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Vinieron a México representantes del conservadurismo del mundo y se expresaron libremente. No pasa nada. No tenemos nada que ocultar. Nosotros tenemos un proyecto de transformación que tiene que ver con lo mejor de nuestra historia nacional. Si Hidalgo viviera, con nosotros anduviera. Si Morelos viviera, con nosotros anduviera. Si Juárez viviera, con nosotros anduviera. Si Zapata viviera, con nosotros anduviera. Si Madero viviera, con nosotros anduviera. Si Villa viviera, con nosotros anduviera. Hoy vamos a recordar los 100 años del asesinato de uno de los revolucionarios más íntegros, Ricardo Flores Magón. Si Ricardo viviera, con nosotros anduviera. Si el general Cárdenas viviera, con nosotros anduviera. ¿Quiénes no andarían con nosotros? Y sí con nuestros adversarios. Iturbide, los que fueron a buscar a Maximiliano, Lucas Alamán, Porfirio Díaz, Huerta, imagínense. Salinas de Gortari, pues ya sabemos que Fox pues no anda con nosotros, ni Cedillo, ni Calderón, pues está muy claro. Entonces, así ha sido nuestra historia siempre. Y los conservadores, es cosa de conocer un poco la historia, siempre han recurrido al extranjero, siempre han ido a buscar apoyo al extranjero. ¿Es el caso? Claro, pero desde hace tiempo. Y no cambian. Imagínense lo que es excomulgar, asesinar, cortarle la cabeza a Miguel Hidalgo por atreverse a abolir la esclavitud. Y en escarmiento, exhibir la cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Así, no estoy inventando nada. Imagínense lo que significó el que nos quitan la mitad del territorio. Y van los conservadores a buscar a Santana al exilio y lo vuelven a imponer como presidente hasta que surge el movimiento liberal para enfrentarlo. Pero los que fueron a Miramar, ¿no tienes ahí la foto? Vamos a verla. Esos mismos de ese pensamiento fueron después, bueno, primero fueron a buscar a Santana, luego fueron a buscar a Maximiliano. Y pues en el porfiriato pues todo era afrancesado. Ahora el de Coparmex ya no está. Fue a acusarme a España con el rey. Es de caricatura. Y van a acusar al gobierno de México, a Estados Unidos. Tú mismo lo acabas de comentar. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos con respeto a nuestras soberanías. Y como ellos no saben de eso, porque se acostumbraron a someterse, no saben de un trato igualitario, como lo menciona el presidente Biden, en pie de igualdad. Miren, ahí están todos. Fueron a ofrecerle el poder a Maximiliano y
Si revisamos la historia, lo dejaron solo, lo embarcaron, porque son lo que le sigue de falso, porque querían que Maximiliano, llegando, reformara las leyes que había impulsado el movimiento liberal, las leyes juaristas, y resultó que Maximiliano tenía cierta convicción liberal, entonces lo abandonaron, como también lo abandonó Napoleón III, dejó de apoyar y ya no le sostuvo los 30.000 soldados franceses que invadieron nuestro país. Por eso se fue Carlota a hacer gestiones a Europa y ya no regresó. Pero así son y esto no ha cambiado. Y cuando triunfa la República y se logra la segunda independencia de México, se pensaba que ya no iba a haber conservadurismo, que ya habían desaparecido. Pues no, con Porfirio Díaz, que tenía afanes aristocráticos, a pesar de venir de abajo. Ayer recordaba eso. Fíjense, la historia y la política. Porfirio Díaz llega al poder con la bandera de la no reelección. Ya había enfrentado al presidente Juárez con el plan de la Noria. No pudo, acusándolo de reelegirse. Se muere el presidente Juárez y lo sustituye el entonces presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada. Vienen elecciones, gana Lerdo la elección. Juárez, Lerdo, Iglesias eran de los mejores políticos civilistas de ese tiempo, que les tocó enfrentar la intervención francesa. A Porfirio también en el terreno militar. Era el jefe del ejército de Oriente. Cuando se triunfa, llega Juárez, Porfirio, porque era muy espectacular, le hace la entrega de los fondos que tenía su ejército y él decide retirarse porque él no ambiciona nada. Era un gran actor, un gran simulador. Se va a Oaxaca y empieza ya a preparar pues su lanzamiento político. Y el primer movimiento es contra Juárez, con el plan de la Noria. Se muere Juárez, decía yo, entra Lerdo y se vuelve a lanzar Porfirio con el plan de Tuxtepec, con la bandera de la no reelección, en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Y militarmente toma el poder y expulsa a los lerdistas, que eran civilistas y también con un tinte aristocrático. Porfirio era un hombre de pueblo que venía de abajo, pero quería ser como los de arriba. En la última batalla contra el ejército de Lerdo, el ejército federal, en Tecoac, Tlaxcala, es el único dato que he encontrado. Se sube a una mesa y le habla a los campesinos que tenían un problema agrario con la hacienda de ahí de Tecoac. Y les dice, si me ayudan en la batalla, cuando yo llegue a la presidencia, les voy a dar sus tierras. Y no, nunca cumplió. De las pocas cosas que hay sobre la vinculación de Porfirio al pueblo, ninguna mención en favor del pueblo. Le escribían de los estados, de que había dictadura. Una vez contestó, pues sí, pero es más doloroso que la dictadura el tener que arrancar gentes para la leva, para el ejército. Y aunque no nos guste, lo tenemos que hacer. O sea, justificaba la esclavitud, porque se decía, por ejemplo, en Yucatán, el progreso del Enequén no puede darse sin la esclavitud de los mayas. Ese era el pensamiento. Entonces toman la Ciudad de México y todo el gabinete de Lerdo al exilio. Algunos no sabían montar a caballo y sufrieron mucho, pero a huir, y se van a Nueva York y a otros estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, y se va el que era secretario de Relaciones de Lerdo al exilio, Manuel Romero Rubio. Llega Porfirio al poder, empieza a consolidarse y empiezan a regresar. El que nunca regresó fue Lerdo. Lo fueron a buscar muerto, murió en Nueva York. Pero sus colaboradores, supuestamente leales, empezaron a regresar. Y regresa Manuel Romero Rubio, secretario de lo que es ahora Gobernación de Lerdo, y su hija se casa con Porfirio. Él tenía 52 años, había quedado viudo, y Carmelita 17. Pero independientemente de los amores, lo que Porfirio quería era un camino para entrar a la aristocracia. Y como Carmelita era una joven bien educada, que tocaba el piano y tenía muchas virtudes, porque pertenecían a esa élite aristocrática. Porfirio, de andar mucho tiempo, hay crónicas de cuando llega al gobierno, triunfa y empiezan a hacerle los aristócratas actos, ¿no?, para acomodarse, porque son muy acomodaticios. Hay crónicas de un abuelo de López Portillo, nada más que no viene el caso ahora a buscar, en donde lo describe. Y lo que más le criticaba es que siempre traía un palillo en la boca. Sin embargo, Carmelita lo pule y ya se vuelve de la élite. Y nunca, jamás ve al pueblo. Nunca. Al contrario, decía
que los indígenas, que eran los dueños originarios del territorio, de sus territorios, tenían acaparada la tierra y los bosques y el agua, y echa a andar guerras en contra de los mayas, de los mayos, de los yaquis, para quitarles las tierras y entregar las tierras a los llamados hombres de negocios, nacionales y extranjeros, a sus allegados, al extremo, y ayer lo decía yo, que asesinan a 15,000 yaquis. Un horror, una vergüenza para quitarle las tierras. Entonces, ese pensamiento, más allá de hablé de las mentiras, de que manejaba las finanzas públicas con mucha honradez y con mucha disciplina, falso. Se endeudó el país como nunca, porque rescató. Con él empieza lo de el rescate de los potentados al estilo FOAPROA. Se construyen 18,000 kilómetros de vías férreas con concesión y las empresas extranjeras son rescatadas por el gobierno. En aquellos tiempos significó ese rescate el 52% de toda la inversión privada, nacional, extranjera y de toda la inversión pública. Costó ese rescate 52% de toda la inversión de los 34 años de dominio porfirista. ¿Y qué creen? Se rescata los ferrocarriles y se constituye Ferrocarriles Nacionales de México 2 años antes de la revolución. Pero los despachadores de los trenes, los ferrocarrileros, todos siguieron siendo estadounidenses. Una vez que ya México había rescatado los ferrocarriles. Es hasta que llega Madero que se mexicaniza el ferrocarril. Pues esa mentalidad pues prevalece en los negocios, en todo. ¿Quién salió ganando con esa recuperación o rescate de los ferrocarriles? El Limantur, y así muchos otros negocios de ese corte. Y sigue esa idea. Bueno, la revolución no pudo con eso. Sigue ese pensamiento. Claro, eso ahora está aflorando. Si cuento esto es porque sé que hay algunos que están viendo que ya ni deberían de ver la mañanera. Digo, son libres, pues, porque se enojan mucho y no les gusta. Pero si no aclaramos las cosas, les va a parecer que somos rebeldes sin causa, o como se piensa, estamos resentidos, ardidos, frustrados. No, es que necesitamos la transformación. No podemos estar poniendo la basura debajo del petate. Hay que limpiar, hay que purificar la vida pública. Y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, no simular. Estaba yo viendo un texto del Reforma. Fíjense cómo están, porque antes eran los que rifaban, eran los que metían el dedo en la boca y le jugaban, le movían el dedo en la boca a la gente. Algunos, no sé si tienes algo sobre el rey del cash que sacaron, de que me enojé porque hicieron la marcha nuestros adversarios y que entonces dijo el rey del cash, ya van a ver, una fábula. Pero están, ¿cuántas marchas hemos enfrentado? Artículos, insultos, guerras sucias, y vamos a seguir. Y yo, repito, celebro que se esté dando este debate muy bueno para el país. Perdón que lo interrumpa, presidente. Entonces no hubo, y voy a usar una palabra que usted acaba de utilizar, ardidez por esta marcha de la semana pasada. No. Yo les puedo decir que hasta lo celebro. Por eso dije que era una especie de striptease político, porque se acaba la simulación. Yo fui de los primeros que hablé en este país de que el PRI y el PAN eran lo mismo, y habían millones engañados. No miento, millones engañados de que eran diferentes el PRI y el PAN. Y dije, no, es el PRIAN. Desde Salinas se llegó a un acuerdo. La cúpula del PAN negoció con Salinas. Por eso Diego Fernández Ceballos, después de la elección, subió a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas electorales de la elección del 88. Por eso le respetaron el triunfo al PAN en Baja California. Llegó a decir la gente del PAN, nosotros no nos volvimos salinistas. Salinas adoptó nuestro programa, pero mucha gente, sobre todo del PAN, decían no. Y qué barbaridad, la maestra del Bester, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad, madrazo. Ay, qué barbaridad, Romero de Champs. Si nosotros somos gentes de bien, decentes. Yo desde hace tiempo pienso que si me toca escoger,
Porque unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. ¿Con quién se quedan ustedes? Me van a decir que con ninguno. Pero ¿quiénes molestan más? Porque al final Fidel Velázquez decía, soy charro y qué, y estos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Entonces en la marcha, ¿quiénes están? Fox, Elvester, Madrazo, Chong, Krill. No, fue un gran apoyo, una gran ayuda en este proceso de concientización. Imagínense lo que cuesta la simulación. Es como los periodistas que se la daban de independientes de la sociedad civil. Y se iban engañando y hacían un daño terrible. Siempre uso el ejemplo del doctor Salvador Nava, que decía en la lucha democrática que encabezaba en San Luis Potosí, aquí nada más hay dos periódicos. Uno de plano, abiertamente en contra de nosotros, y otro pseudo plural. ¿Cuál es el que más daño nos hace? El pseudo plural. Y es cierto, también eso tiene que ver con las personas. Si te dicen, a ver, Elvester o Goldenberg, ahí se los dejo de tarea, ahí se los dejo de tarea. Entonces todo esto es lo que debemos de replantearnos. Entonces la marcha fue de gran apoyo en ese sentido. Ahora, en la nuestra, ¿quiénes van a ir? Pues los que están a favor de la transformación. Hablaba del tema, presidente. Ni modo que vaya Claudio. Garantiza, y es el reto que lanzó, perdón, la oposición. Aquí está. Miren, Templo Mayor, lo objetivo, lo creativo. Había una vez un rey del cash. Ese soy yo, el rey del cash, que se sentía triste porque miles de sus súbditos marcharon en contra de las sabias decisiones del monarca. Insensatos, pensó el rey, y muy prudentemente no lo dijo, pero a cambio los llamó hipócritas. No andaba tan mal el rey, ¿eh? Corruptazos, tampoco. Clasistas. Todo buen hombre de Estado entendería que la marcha de los súbditos era un reflejo del malestar de la sociedad. ¡Qué barbaridad! Cómo están molestos en las lomas, ¿no? Ni tanto, más que nada los juncos en el periódico. Pero el rey del cash no era un hombre de Estado, no, era de Macuspana. El Estado era él. De ahí que en lugar de escuchar y entender a sus gobernantes, a sus gobernados, decidió hacer su propia marcha. Eso lo puso feliz. O sea, en vez de dialogar y decirle, ¿saben qué? Ya no van a pagar impuestos, porque uno de los que apoya este periódico no pagaba impuestos. El señor Fernández, el dueño de los Oxxos de Monterrey, tuvo que pagar como 12,000 millones de pesos. Y se dice que estaba muy molesto ese buen ciudadano. Este es un paréntesis en la historia. Y que juró que se iba a vengar. En vez de atender esos reclamos tan justos, decidió hacer su propia marcha. Eso lo puso feliz. Claro, ahí también estoy de acuerdo en reafirmar lo que somos y por lo que luchamos. Ordenó que la otra mitad de los súbditos se prepararan para la madre de todas las marchas. Tampoco que se crean mucho, porque no es la otra mitad, no llegan a la mitad. No está así. Y ellos hacen encuestas, ¿no? No es para presumir. Y así el rey del cash se convirtió en el rey del acarreo. Al movilizar a beneficiarios de programas sociales, a beneficiarios de componendas políticas y a beneficiarios de la corrupción de su gobierno. Nada de eso es cierto. Todo tiene que ver con lo que ellos hacían. No quedaría camión sin rentar, pancarta sin pintar, ni torta sin repartir, con tal de que el rey encabezara una marcha para apoyar al rey, que culminaría con una gran manifestación para alabar al rey. Antes de escuchar al rey rendir su enésimo informe para así merecidamente aplaudir de nuevo al rey. Y no vivieron felices para siempre, porque eso es lo que ellos desean, lo han deseado. ¿Sí? Eso es a lo que apuestan, nada más que se van a quedar con las ganas. Y no vivieron felices para siempre, pues la inflación se fue hasta las nubes. Ellos quisieran eso, desean eso. La inseguridad se convirtió en un gigante. Ese es su otro propósito, para que fracase nuestro proyecto de transformación. Y la economía se hizo chiquita. Nada de eso les está funcionando. Y el que actúa de mala fe no le va bien. Entonces, pero ese es el nivel de la desesperación que tiene. Y por eso, pues, no debemos de quejarnos, porque estamos viviendo tiempos interesantes.